Sí, esta comunidad nos hemos encontrado en varias oportunidades, ¿eh? Y seguimos hablando y luchando de lo mismo, en los mismos temas. Ayer decía Alex Godoy que es como el día de la marmota, decía, porque nos juntamos siempre como a poder hablar los mismos temas y empujar lo que nos importa, ¿cierto? Y en ese sentido, ahí quería yo partir contigo, Sara. Tú que has tenido gran experiencia en el mundo privado y también mucha relación con lo público, porque te ha tocado trabajar con distintos gobiernos, distintos ministerios, en distintas comisiones. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tenemos hoy para hacer una conservación privada de calidad? Bueno, muchas gracias. Hay un micrófono ahí, debería haber. Sí, para que te escuchemos, Sara. ¿Está encendido? ¿Ah? A ver. ¿Sí? ¿Está activo? Sí, te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Igual a Travolution y a la universidad, de felicitación por la iniciativa. Creo que es tremendamente relevante encontrarnos. Hay demasiado trabajo que hacer. Tenemos una ley, como decía Mauricio, demoramos como 11 años en el Congreso Nacional. Ahí estábamos con esa ley, pero es una ley que tiene 12 reglamentos y que llevamos como 4 nomás. O sea, tenemos varios años más, y yo creo que es tremendamente relevante que nos sigamos encontrando y podamos hacer fuerza con el objeto de apurar la cancha para la regulación, para facilitar la conservación. Hoy día la regulación, a pesar de que se hace este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que es un marco general, no necesariamente es facilitador de la conservación. Es facilitador en la medida que genera un marco que antes no existía. Antes, la única alternativa que tenían los privados de ir a un marco legal con obligaciones era a través del Consejo de Monumentos Nacionales ser santuario. Y en virtud de eso, hay más de 100 santuarios en la región metropolitana, a nivel del país. En Chile, claro. En Chile. En la región son como 12 o 13, ¿no? En la región metropolitana somos 13. 13. No obstante, esos 13 santuarios, que son 13 familias o 13 comunidades, constituyen el 11% de la superficie de la región metropolitana, que no es menor. Donde el Estado no ha puesto ni uno, digamos, en términos de mantener estas áreas todos los días. Y el Estado recién, con el parque de los glaciares y el área protegida de múltiples usos, Río Colorado, Río Olivares, se va a equiparar con las áreas privadas, y por lo tanto vamos a tener en esta región sobre 20% del área protegida, en términos vinculantes, porque hay iniciativas también pequeñas, pero no se han atrevido a firmar de estar obligados a tener un plan de manejo. Y lo importante, diría yo, de la protección privada es que abre el espacio para que las personas puedan apoyar la tarea nacional de proteger la biodiversidad. Ahora, ¿qué es lo que falta para motivar la protección privada? Yo creo que primero es facilitar los caminos, tanto de acompañar los procesos de conformación y de realización de los planes de manejo. La mayoría de los privados que conservamos no somos ni biólogos ni ingenieros en recursos naturales, no tenemos la expertise, no tenemos los recursos para financiar a alguien que nos haga los planes de manejo y que esté, digamos, permanentemente. Por lo tanto, un apoyo en los planes de gestión y una supervisión colaborativa y no solamente fiscalizadora de cómo se desarrollan esos planes de conservación es fundamental. Por lo tanto, se requiere un brazo del Estado de fomento o de incentivo a la conservación. Y primero que los apruebe, ¿no? Porque hay varios que no están aprobados, digamos. Absolutamente. Y luego que apoyen entonces en esa que apoye con un tema de acompañamiento y colaboración, claro. Porque finalmente el Estado de Chile va a ser evaluado en la Convención de Biodiversidad por todo lo que protege, lo público y lo privado. Por lo tanto, tiene que haber una armonía
entre el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas públicas y de las áreas privadas. Y eso requiere también requiere un apoyo financiero. Y ese apoyo financiero no está. Claro, hay un fondo pequeño de protección ambiental, hay pequeñas cosas, pero eso no constituye. Lo único que hemos tenido en los últimos años como dinero un poquito más amplio son los planes de compensación de emisiones. Es decir, todas las emisiones atmosféricas de Santiago que se capturan en estas áreas protegidas, pero no hay más fondos. Pagamos impuesto patrimonial, igual que cualquier persona que esté haciendo un uso productivo, incluso explotando el sector. Entonces, es una situación de mucha inequidad. No tiene sentido eso, ¿cierto? Porque en el fondo ustedes están, digamos, son terrenos privados, pero están entregando un bien que es público. Por lo tanto, no deberían pagar impuestos como un desarrollo productivo. Exactamente, se renuncia a explotar digamos, el capital natural, como tú señalabas, sí, pero y se pone para la conservación de la biodiversidad, que es un bien público de todos, pero eso no es reconocido y te hacen los mismos cobros que si estuvieras utilizando. Entonces, tiene que haber una mirada regulatoria y de colaboración, y tiene que haber una mirada de financiamiento, incluida la política fiscal. Perfecto. Y por lo tanto, la situación tributaria no puede ser la misma que cualquier campo que se explota. Súper. Muchas gracias, Sara. Oye, complementando, bueno, Sara, como la presenté, es la presidenta de esta red de Centro de Naturaleza y por supuesto además la presidenta de Chile Sustentable. ¿Cuántos años tiene ya Chile Sustentable? 26 años de trabajo, o sea, muy relevante. Y quisiera preguntarle ahora a Fernanda para que un poco complementemos esta mirada, ¿no es cierto?, que nos ha dado Sara. ¿Cuáles crees tú que son como los factores clave para fortalecer este sistema de conservación a nivel privado, Fernanda? Bueno, pregunta difícil, pero yo creo que hoy día estamos en un momento crucial, como explicaba Sara. O sea, vemos volar reglamentos y no somos capaces de, por ejemplo, hacerle seguimiento a todos los que van a tener competencia con las acciones de cada uno. Bueno, yo soy aquí además de Cantillana también en representación de Así Conserva Chile, que es una asociación gremial de iniciativas de conservación voluntaria, donde hay áreas de diferente tipo en 13 regiones del país. De hecho, excepto Sara, todos los otros panelistas tienen áreas a su cargo que son miembros de Así Conserva Chile, Reserva Costera Valdiviana, Parque Caruquinca y las reservas elementales en 3 regiones del país. Entonces, la diversidad es enorme dentro, por ejemplo, de nuestros asociados. Y desde esa perspectiva, este momento están pasando muchas cosas. Tú hablabas de la fila en la que estás del humedal urbano con el río Mapocho. Nosotros estamos en la misma fila con el humedal urbano de Laguna de Aculeo y bueno, con varios santuarios de la naturaleza, no solo de esta región, de otra. Hay una fila de más de 5 años en la aprobación de los planes de manejo. Entonces, ahora eso demuestra también la precariedad de los servicios que tienen que ver con medio ambiente. Porque yo siento que hay una precariedad no solo en el Estado en términos ambientales, sino también obviamente se traspasa a la parte privada. Por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, que es otro servicio importante para todos los daños ambientales, tiene un atasco de más de 5.000 denuncias que no han sido atendidas desde los últimos 3 no sé cuántos años. Entonces, y ahí tú te das cuenta que la biodiversidad en general está asediada por todos lados y las fuerzas no son, y por lo tanto los recursos, que es eso finalmente, no son suficientes para protegerlo. Hay leyes de modificación, había una ley de modificación al SEA, no sé en qué va, pero finalmente lo que avanzó más rápido fue la de los permisos sectoriales, que ayer también se habló, la de la permisología, que finalmente hace retroceder en muchas cosas que se había avanzado con mucho esfuerzo. Entonces hoy día estamos en este momento súper crucial que se está estableciendo el servicio de biodiversidad. Se están tomando muchas decisiones que van a determinar cómo operen esos reglamentos, esas leyes, estos servicios en el futuro. Para nosotros las áreas protegidas privadas, que antes no teníamos un servicio que estuviera a nuestro cargo, porque si bien el Consejo Monumento y el Ministerio de Medio Ambiente tenían tuición sobre los santuarios, no es lo mismo que tener un servicio propiamente tal, ya claro. O sea, habían funciones transversales. Entonces, bueno, falta apretar. Yo creo que para redondear, hay un tema aquí que la conservación de la naturaleza es tremendamente cara.
no es cara si uno evalúa y cuantifica, valoriza el capital natural y los servicios ecosistémicos a los que en el fondo recibe, porque un área natural pública o privada produce exactamente los mismos servicios ecosistémicos. En estas regiones, la única donde no hay más terreno público, la única forma de avanzar en conservación es con terrenos privados. Sin embargo, si bien produce los mismos servicios, no recibe el mismo financiamiento del Estado. Entonces, eso es un tema, ni siquiera a veces en el Estado está instalado el hecho, lo caro que es conservar. Porque, por ejemplo, en estas regiones son las áreas más amenazadas y necesitas mucha plata para controlar incendios forestales, usos ilegales, muchas cosas. Entonces, ya la gente cree que las áreas se cuidan solas. Eso es un tema que hay que posicionar para empezar. No se cuidan solas, requieren mucho trabajo. Y eso es algo que todavía hace, y en el fondo porque todos estos servicios ecosistémicos finalmente tienen un valor por lo que entregan, pero también tienen un valor de mantención. Entonces posicionar claro, eso... Y no es solamente algo bueno y deseable, sino que algo necesario, algo que necesitamos para el desarrollo en el fondo. Sí, este ensamble de áreas finalmente, que era la forma en cómo estaba constituida el territorio antes que lo ocupáramos, son finalmente las que sostienen los sistemas humanos. Entonces, un tema de subsistencia. Finalmente. Muchas gracias, Fernanda. Yo quisiera ahora preguntarle a Francisca, porque Filantropía Cortés Solari ha innovado bastante en reserva, ¿no es cierto?, en trabajo en conservación. Ahí nos comentarás un poco, pero quería preguntarte qué modelos ustedes han buscado o han implementado para hacer conservación efectiva. ¿Se escucha? Sí. Se escucha perfecto. Ya, bueno, buenos días. Gracias a todos, en realidad, gracias a la universidad también por hacer estas iniciativas que hoy día son relevantes para lo que estamos viviendo. Bueno, contarles que llevamos 25 años trabajando, partimos con la educación, básicamente nuestra fortaleza fue la educación, pero desde un principio entendimos que la educación tenía que estar relacionada con la naturaleza. Porque básicamente la naturaleza es lo que nos entrega básicamente todo el aprendizaje, y mucho aprendizaje. Entonces nuestro objetivo siempre fue buscar maneras de compensar la educación, pero en territorios de conservación. Y ahí vienen estos 3 territorios que hoy día tenemos, latitud 22, 33 y 44. Estos 3 territorios, no es que hayamos elegido esas latitudes, sino que fue como una mera casualidad, pero en realidad las casualidades sabemos que no existen. En realidad esto fue súper importante para nosotros porque en realidad esto nos empezó como a ordenar y ver cómo implementar un plan de conservación privada, ya que nosotros no nos fuimos por el lado, porque si realmente nosotros quisiéramos esperar políticas públicas o en realidad, digamos, yo decía, siempre voy a estar muerta el día que pueda hacer algún proyecto. Así que en realidad nosotros decidimos un camino que tiene que ver con una conservación privada, obviamente que tiene un costo bastante elevado, que es lo que hemos hablado anteriormente, pero obviamente con un desafío. ¿Cuál es el modelo que nosotros hemos trabajado para ordenarnos? Nosotros tenemos un modelo que habla de 4 dimensiones fundamentales. Hablamos de lo natural. En lo natural trabajamos sobre las amenazas y los animales en peligro de extinción. Por lo tanto, básicamente el modelo tiene que ver con dirigirnos a esas amenazas, desde ahí ver cuáles son las dinámicas territoriales que tenemos. En esas dinámicas territoriales no solamente es el territorio, sino también lo humano, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la ciencia, que es lo que tenemos acá varios expertos, que tiene que ver con implementar estos planes de conservación en el territorio. Después decimos desde lo social. Ahí es donde nosotros buscamos la manera de hacer que la ciencia entre a la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo material educativo para llevarlo y después poder compartir esto. Básicamente nuestro objetivo es llegar a los colegios, a las escuelas, a las universidades, a las personas, a las casas de la persona. Ese siempre fue nuestra idea. Después hablamos de lo cultural, y aquí hay algo que es súper importante, porque hablamos de conservación, ¿no es cierto? Hablamos de conservación territorial, pero también hay una conservación cultural, inmaterial,
que es fundamental, porque básicamente tenemos el territorio, la cultura entra en el territorio de acuerdo a las dinámicas territoriales y ahí aparece el ser humano. Por lo tanto, obviamente no podemos aplicar el modelo, pero todos los lugares, la latitud 22, la 33 y 44, tenemos que abordar el plan de una manera distinta, porque las personas son distintas. Podemos tener un mapa, que eso ha sido súper bueno porque nos ha dado el orden. Y después, el último nivel, hablamos, el nivel económico, que diríamos que es lo más difícil, que es lo que estamos hoy día buscando, cómo poder llegar a hacer esta conservación, porque todos los otros niveles los tenemos abordados, yo diría de una manera efectiva, pero el lado económico es un tremendo desafío y ahí es donde estamos buscando manera de hacer de que estos lugares sean sostenibles. ¿Y por qué es tan importante entender que un privado hace esto? Porque básicamente el privado lo que hace es que va y compra el terreno, luego va y pone las instalaciones. Ok, pero ¿cómo yo mantengo ese territorio? Ok, yo quiero ser una conservacionista, pero no tengo las lucas para mantener este territorio. Invertí en el terreno, invertí en las instalaciones, pero ¿cómo lo hago para sostenerlo? Porque obviamente yo podría dejar el territorio cerrado y digo, no entra nadie. Pero obviamente la conservación también tiene que ser para todos. Y abrir los territorios es una obligación también, para que el mundo conozca. Entonces, nuestra conservación privada también era el objetivo, era abrir a la comunidad. Y eso también nos distinguió. Y básicamente, como te digo, estas 4 dimensiones que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo. Súper, muchas gracias, Fran. Y mientras tú hablabas, veíamos las imágenes ahí de las reservas elementales. Sí, muy buen trabajo, así que felicitaciones. Gracias. Respecto justamente del modelo que dice Francisca, te quería preguntar a ti, Melissa, ustedes tienen harto años ya de experiencia en el parque. ¿Cuántos años tenemos en Caruquinca? 21. 21 años conservando el parque Caruquinca. ¿Te saben el tamaño que tiene Caruquinca? 130.000. No, 300.000. 300.000 hectáreas, 300.000. Es realmente un tremendo pedazo de territorio, es un trabajo a gran escala, ya tienen harta tiempo manejándolo, así que básicamente queríamos aprovecharte, Meli, que nos cuente un poco la experiencia, el aprendizaje que tiene esta conservación privada en este territorio tan vasto y por tanto tiempo. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y a todos por estar acá. A mí no me gusta mucho hablar de conservación privada justamente porque la conservación y las áreas de conservación están creadas para las personas también, porque nos proveen a todos, como hemos hablado, beneficios inmensos. Y una de las cosas, me quiero tomar de lo que decía la Fran, esto de permanecer en los procesos y permanecer en los lugares es muy importante para sostener una conservación efectiva, y efectivamente eso toma tiempo, toma esfuerzo, hartos recursos, y hay ciertas necesidades que son ineludibles para hacer una conservación efectiva, tanto técnicas, científicas como éticas, ¿ya? Y desde la parte científica y técnica nosotros, utilizamos una metodología que es la de los estándares de conservación, que la utilizan muchas otras áreas de conservación para desarrollar su planificación, y básicamente lo que esta metodología nos muestra o nos enseña, nos dirige a identificar aquellos elementos de la naturaleza o de la biodiversidad sobre los cuales vamos a poner foco y sobre los cuales vamos a medir nuestro impacto. Que eso es súper importante porque no solo nosotros cuando hacemos conservación implementamos acciones, sino que tenemos que evaluar si las implementamos, si tuvimos el impacto deseado en abordar estas amenazas que tiene nuestra biodiversidad, pero también si estamos teniendo un impacto positivo en la salud de los ecosistemas o de la fauna que usamos como indicadores de la naturaleza, ¿ya? Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene la conservación también, es realmente ver si estamos teniendo un impacto donde dijimos que lo vamos a tener, porque si no vamos a seguir invirtiendo plata en acciones de hacer un sendero o hacer una charla educativa o un taller o hacer una que otra cosa, pero efectivamente, y ese yo creo que es una cuestión diferenciadora o quizá importante de mencionar, que Caruquinca ya llevamos un segundo ciclo de planificación, al menos de los que yo he liderado, donde hemos podido ir evaluando justamente estos impactos e ir ajustando nuestras estrategias, nuestra análisis como de la situación en la que está el parque para ir ajustando efectivamente las acciones. Entonces, un aprendizaje es la medición del impacto de
de las acciones que se implementan en el territorio. ¿Eso para usted ha sido fundamental en esta...? O sea, claro, tiempo. es una de las cosas importantes cuando hablamos de conservación efectiva, es ser efectivos ¿en qué? En mejorar el estado o la salud de la naturaleza. Y en ese sentido, claro, nosotros, no sé, tenemos la amenaza de los castores en Caruquinca, podemos ir a hacer líneas de base en una cuenca, poner las trampas. Bueno, ya eliminamos al castor de la cuenca, reducimos la amenaza, la sacamos, pero luego tenemos que ver cómo restauramos ese ecosistema, que es la segunda etapa, cómo liberamos los cauces y cómo hacemos una restauración activa, por ejemplo, de la vegetación que fue afectada. Entonces, eso después con los incendios forestales, con los perros asilvestrados, el ganado bagual, todas las amenazas que se presentan en las áreas protegidas, claro, podemos sacar esas amenazas, pero luego tenemos que ver si efectivamente estamos teniendo un impacto en la naturaleza o hay otras cosas que las están afectando. Entonces, tempranamente ese monitoreo paulatino que uno va haciendo te va indicando si vas en el buen camino. Perfecto, buenísimo. Oye, voy a ir ahora a Juan José, amigo Juan José, que ha transitado desde la academia al mundo público, ahora a la conservación privada, ¿cierto? Entonces tiene un privilegio porque has estado en estos dos mundos y quería preguntarte básicamente por estrategias de innovación para hacer conservación efectiva, en este caso asociado a The Nature Conservancy. Vale, gracias Mauricio por la pregunta, gracias por la invitación. Y solo a modo también de contexto para todo el público, para los que no conocen TNC, The Nature Conservancy lleva también, es muy parecido al tiempo que está WSS con Caruquinca, acá en Chile, 22 años vamos a cumplir, con la Reserva Costera Valdiviana, que es un área protegida que hoy día conservamos junto a la comunidad en la costa de Valdivia, 50.000 hectáreas. Por lo tanto, hay un aprendizaje importante justamente en la línea de tu pregunta. Y también hoy día trabajando, yo diría, a nivel nacional en el país. Y a mí me gustaría marcar quizás la respuesta diciendo que el foco de nuestro trabajo como TNC es hoy día cómo podemos impulsar la conservación privada en el país, cómo somos un catalizador de eso. Por lo tanto, hemos buscado de alguna manera a través de nuestra historia, de los aprendizajes que hemos tenido, de los errores, de los logros, testear algunos mecanismos, testear algunas cosas y poder expandirlas, yo diría, a todos los que hacen conservación privada hoy día en el país. Entonces, quizás de las muchas cosas que han ocurrido en 22 años, por ejemplo, quizás muchos no saben, el monitoreo sistemático de cámaras trampa que se expandió a todo el sistema público, nació en la Reserva Costera Valdiviana, en colaboración con muchos actores, con científicos que llegaron ahí, con CONAF y con otras organizaciones, y de ahí se llevó al sistema, a lo que era el SNASPE, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a través de incluir en el fondo, o sea, tomar el monitoreo de cámaras trampa para hacer monitoreo de los planes de manejo y de objetos de protección, etc. Ese es un ejemplo de cómo algo que se testeaba ahí, buscábamos que se expandiera el sistema y pudiera tener realmente un impacto, poder llevarlo a mayor escala. Entonces, ese es un ejemplo de esas como innovaciones o de qué es lo que buscamos hacer desde la reserva en Valdivia, desde nuestros proyectos hoy día en Chile. Yo diría que, y conectando con lo que comentaban varios, Sara, Fernanda, hoy día uno de nuestros focos es cómo logramos mecanismos financieros, cómo logramos financiar la conservación por parte de muchos privados, de muchas comunidades, de muchos actores en el país. TNC desde un principio tuvo eso un poco en su ADN. De hecho, los primeros bonos de carbono certificados en el país son de la Reserva Costera Valdiviana, y eso ha financiado parte de nuestra operación en la reserva, pero muy limitadamente, y no ha terminado de funcionar como un mecanismo que realmente pueda ser llevado a todas las distintas áreas, que sea realmente utilizado a una gran escala. Entonces es un aprendizaje, pero también muestra también todavía hay ciertas brechas importantes. Hoy día nuestra principal fórmula de financiamiento, que es un endowment, es un fondo que en el fondo las operaciones de la reserva en Valdivia se financian con las utilidades de ese fondo, pero que no termina de ser suficiente y ha obligado todavía yo diría, a seguir haciendo un esfuerzo en levantar recursos todos los años. Entonces aquí hay una brecha que todavía se hace muy importante de seguir impulsando. Y por eso lo conecto con mi experiencia también trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y que tú comentabas, y impulsando la ley del servicio de biodiversidad, que creo que es un elemento clave en esta conversación.
en cómo empujamos instrumentos de financiamiento para todas las áreas finalmente. O sea, que realmente eso sirva al ejemplo de Sara, de Fernanda, de los santuarios de la naturaleza, de muchos privados que no son tampoco todavía hoy día áreas de conservación formales del sistema, pero sí están prestando todos estos servicios en general. Entonces, hemos estado trabajando, podemos conversar ahí con un poco más de profundidad sobre eso, pero en la implementación, en esta misma ley, en pago por servicios ecosistémicos, que nos parece que es clave ese punto, y también la certificación, que vemos que también es una herramienta que se ha utilizado en otros proyectos de conservación a nivel global, el que se certifiquen, por ejemplo, áreas o se certifique una reserva de la biosfera, y eso permite llevar recursos a la conservación. Y en esto es clave lo que decía Sara, que todos lo vemos, y es cómo apoyamos al Estado a que esto sea implementado con la urgencia y con las capacidades que se necesita. El Estado solo es imposible que esto lo lleve a tiempo y en capacidades. Y entonces ahí una de nuestras, yo diría, obsesiones como TNC es poder acompañar en eso, poder generar condiciones habilitantes, poder generar capacidad. La colaboración en esto es clave para poder impulsar esto a mayor escala. Entonces, yo diría que en ese sentido el servicio de biodiversidad, la ley, es una condición habilitante para justamente que estos beneficios se traduzcan a una mayor escala, a aportar a iniciativas de conservación a nivel nacional. Y ahí solamente un punto que me parece importante comentar también, que creo que conecta con lo que decía Francisca, lo conversábamos antes, y es que mi experiencia tramitando la ley en el Congreso, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo bien concreto, cuando uno conversaba con parlamentarios sobre la conservación privada en Chile, el nivel de desconocimiento de lo que eso significa era brutal. Era visto como algo hecho por gente de muchos recursos para algo propio, personal, sin ningún conocimiento sobre los servicios que se prestan, el valor que eso genera y el esfuerzo de mucha gente, comunidades, sin ningún recurso que ha hecho por conservación. Entonces, parte de esto también es cómo generamos ese conocimiento público del esfuerzo que hay detrás, los valores que genera la conservación en ese sentido. Y eso sí lo conecto con lo que comentaste al principio de Capital Natural. Digamos que la agenda de Capital Natural, que corre quizás a un nivel mucho más arriba, no es concreta, digamos, en los territorios, pero que es clave. Tenemos que hacerla concreta. Hay que hacerla concreta. Y, o sea, y algo concreto es que se entienda que la biodiversidad genera un valor en bienestar humano, a nivel económico, en todas nuestras dimensiones, que es clave. Y entonces entenderlo también desde esa lógica es súper importante. Gracias, Juan José. Voy a invertir un poco el orden de las palabras, si me lo permiten, y si no, igual yo soy el moderador, así que... No, mira, quisiera hacer el doble clic contigo al tiro, Juan José. Mira, yo me recuerdo hace hartos años que estábamos con un hashtag Yo quiero SBAP, así decía, no era muy bueno, porque SBAP no son siglas son puras consonantes, ¿no? Excepto una. Entonces, la verdad que, bueno, se logró esta ley, la ley para naturaleza la llamó este gobierno, y ahí hay mecanismos específicamente de financiamiento con la creación del SBAP. Tú acabas de mencionar el pago por servicios ecosistémicos. ¿Cómo tú avisoras esos mecanismos financieros con la implementación de esta nueva ley y reglamentos que se están tramitando? Bueno, yo creo que es importante comentar algunas cosas que tienen que ver con esto muy, muy breve, porque conecta con lo que comentaban varios panelistas también. Lo primero es que la ley innovó en crear un sistema para privados, es decir, de gobernanza privada, va a decirlo así, justamente en que privados pueden sus tierras privadas transformarlas en áreas protegidas formales, y hay 5 categorías para transformar en el fondo su proyecto de conservación en algo formal que aporta a las metas país, es decir, que un privado pasa a aportar a las metas que tiene hoy día Chile al 2030, que se establecieron en el acuerdo Kunming-Montreal. Por lo tanto, ahí hay un gancho que es súper importante, y un privado va a poder ser un parque nacional con esa gobernanza o un área de múltiples usos, etc. Y eso ya trae ciertos beneficios, y eso es importante, con ciertas cosas que hay que lograr, pero hoy día eso viene con una exención tributaria para las contribuciones. Nosotros en la Reserva Costera Valdiviana, a pesar de que disponemos de 50.000 hectáreas para hacer conservación, pagamos hoy día más de 80 millones de pesos al año en contribuciones, solo en contribuciones.
de un terreno que, o sea, de un territorio que nos matamos todo el año levantando recursos, gestionándolo con la comunidad y tenemos que pagar esas contribuciones que no tienen mucha lógica. Bueno, la ley innovó en generar esa exención de ese impuesto al menos, pero como dice Sara, que creo que es súper importante, viene desde una lógica todavía de cómo le exigimos al privado, cómo lo fiscalizamos, cómo tiene que darnos cuenta de lo que hace a pesar del esfuerzo que hacen los privados en hacer conservación. Entonces tiene una serie de reglas que cumplir. Para que los impuestos se gatillen tiene que haber un plan de manejo operativo, pero ahí es por eso que eso es clave, que eso sea bien implementado, que el servicio y sus reglamentos sean bien implementados. Eso es algo bien concreto y bien preciso. Ahí tenemos que trabajar todo en eso. Vamos a ponerle ojo, ¿no es cierto?, a ese tema. Oye, quisiera dar la palabra ahora nuevamente a Francisca, porque aquí recién Juan José hablaba de las comunidades, ¿cierto? Entonces quería preguntarte básicamente cuáles son los aprendizajes de ustedes como Filantropía Cortés Solari en vincular efectivamente a las comunidades locales junto con este trabajo de conservación, o sea, cómo es esta amalgama entre esta conservación biológica y esta inmaterial que tú nos hablabas. Gracias. Bueno, ha sido un tremendo desafío, obviamente, trabajar con las comunidades. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que todos tenemos. Lo más importante yo creo que, bueno, requiere de mucho tiempo, requiere de reconstruir confianzas que se han perdido, porque realmente creo que esa es la principal amenaza que tenemos de poder dialogar con las comunidades, es la desconfianza que hay entre las partes. Ahora, en que nosotros, como te comentaba, para nosotros en estos 3 territorios trabajamos desde la cultura. Por lo tanto, ¿cómo nos acercamos a la comunidad? Nosotros decidimos en un principio conservar lo inmaterial. Hicimos 2 trabajos. Uno que tenía que ver con rescatar, había muchos abuelos que ya estaban viejitos en el fondo, con sus oficios, con sus relatos, y estos abuelos ya se estaban yendo. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue rescatar estos relatos, rescatar esta historia. Y recuerdo, en el fondo, que nosotros, antes de empezar a hacer la conservación territorial, nosotros nos metimos rápidamente con los abuelos, porque vimos que era muy importante trabajar con ellos, ¿ya? Sacar toda la información de resguardar ese patrimonio cultural inmaterial que también nos pertenece como parte de la historia. Eso lo vimos como muy, muy importante. Y lo otro, que además el trabajar en San Pedro de Atacama también nos llevó también a entender cómo abordar estas comunidades. Y lo que hicimos nosotros es ir a los actores principales. Luego lo que hicimos es una escuela, donde en esa escuela nosotros no es que le hayamos enseñado a la gente de las comunidades, sino que en esas escuelas lo que hicimos es, durante un año trabajamos con los cultores, que llamamos, que son las personas que llevan los oficios ancestrales. Entonces nosotros trabajamos con ellos para que ellos tuvieran dinámicas educativas para poder hacer su hora de clase o su hora de actividad. Entonces nosotros siempre hemos sido unos intermediarios. Nosotros nunca nos hemos metido... Facilitan el espacio y la conexión de esa sabiduría. Exactamente. Entonces, súper importante en el fondo. De hecho, ese proyecto que nosotros hicimos en San Pedro de Atacama con las comunidades, creo que fue un tremendo proyecto exitoso también, porque luego las comunidades se independizan. Por lo tanto, cada uno, hoy día, actualmente, tiene sus propios programas. Entonces, ellos trabajan en ecoturismo, trabajan, qué sé yo, en el caso de San Pedro, con las manadas de llamas, trabajan con la agricultura, y todo eso lo están traspolando a el tema del turismo. Entonces, claro, a veces, esto te hablo hace, puede haber sido que este programa, 15 años atrás. Entonces, nace este programa, un año, pero este programa todavía es como, nace un programa, pero este programa todavía se sigue gestando, porque finalmente lo que hicimos en el norte, hoy en día lo estamos replicando en el sur también. Hoy día estamos trabajando con los cahuéscar, con los yaganes y los ona. Básicamente, en realidad, con los oficios, con los cahuéscar. Pero tratamos, obviamente,
de rescatar, de que la conservación no solamente sea el territorio, sino también la cultura, y creo que ahí hay algo súper importante. ¿Y cómo han podido vincular ambos mundos, digamos, en el territorio, de la cultura y la conservación? Es que las dos cosas van de la mano. Entonces yo creo que van de la mano, y del momento en que tú lo pones, el hecho, por ejemplo, nosotros tenemos ya 10 libros de oficios ancestrales. Esos 10 libros es un patrimonio de Chile. El tema está en que nosotros hacemos los 10 libros, nos demoramos 3 años en hacer los 10 libros, los 4 años con infografía de primer nivel. Ok, sacamos los libros, ¿pero qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Luego acabamos de sacar libros que los hemos presentado a nivel mundial, ni siquiera acá en Chile. Cambio climático, pueblo originario, así nos abren las puertas. Pero aquí, en realidad, ahí están los libros. Obviamente el esfuerzo que nosotros hacemos detrás de esto para poder seguir trabajando con la cultura, con los oficios, con las comunidades, con los pueblos originarios, en el fondo, se sigue trabajando día a día. No es algo que tenga un principio y un fin. Y lo seguimos haciendo. Y seguramente vamos a seguir buscando alianzas, formas, maneras, pero creo que lo más efectivo ha sido rescatar su cultura y que ellos puedan en sus propios territorios hacer un ecoturismo de su propia cultura. Claro, excelente, muchas gracias, Francisca. Vuelvo contigo, Sara. Bueno, ustedes han articulado una red de santuarios. Me imagino que no es tan fácil articular una red de santuarios de, como tú dices, 13 familias o 13 comunidades distintas. Y quisiera preguntarte un poco cuáles han sido los desafíos que se requiere para esta articulación y asociar un poco lo que decía Francisca al turismo. ¿Cómo ven ustedes al turismo? ¿Qué tipo de turismo ven con buenos ojos como red? ¿Cómo ve esta articulación y el turismo? El micrófono, Sara, por favor. Mira, antes que todo yo había traído unos trípticos educativos, otros más como de excursión y otro de lo que es uno de los santuarios. Así que los asistentes después que quieran pueden tomarlo. Se me olvidó decirlo al principio. Perfecto, buenísimo. Lo que señalaba Francisca, la verdad es que es absolutamente clave. O sea, cuando uno va a un territorio, no es un territorio con solamente biodiversidad, la flora y fauna que conocemos. Esa biodiversidad incluye a las comunidades humanas y sus costumbres y sus tradiciones, etc. Y es el aspecto social de la conservación, pero no diferenciamos mucho los desafíos. Entonces, el primer elemento que en general hemos hecho en los santuarios, y en ese sentido yo creo que la metodología de los estándares abiertos, que es este elemento de ver, que explicaba la Melissa, de ver cuáles son los objetos de conservación y en los cuales nosotros vamos a mirar su estado, su evolución, o para bien o para mal, y en relación a eso vamos a ver cómo funciona el resto. Yo creo que ver estos objetos de conservación, ver las amenazas y ver qué es lo que requerimos para enfrentar esas amenazas, inmediatamente lo primero que salta es el tema de la comunidad humana que está en esos territorios. Claro. Y que de una u otra forma la conservación no tiene futuro si es que no logramos incorporar a la comunidad humana y que esa comunidad humana se apropie de ese proyecto de conservación. Y por eso que es tan clave lo que decía la Francisca. Los antiguos tienen claridad sobre una relación distinta con el territorio. Y además están los patrones de comunicación y de lenguaje, y por lo tanto tú inmediatamente traes la tradición al servicio de la conservación del territorio y de los valores ambientales. Entonces, yo creo que ese punto es fundamental. Entonces, el haber homogenizado, por ejemplo, en el caso de todos los santuarios de la naturaleza, todos los 13 santuarios tenemos planes de manejo en base a los estándares abiertos. Y por lo tanto, todos sabemos cuáles son los objetos de conservación de cada uno, cuáles son las amenazas y cuál es la estrategia en el tiempo para reducir esas amenazas, conservar y al mismo tiempo
poder medir, y por eso tenemos planes de manejo cada 10 años. La mayoría tiene, y la Fernanda se refería a ello. Si bien es cierto, todos tenemos planes de manejo, más de la mitad de los santuarios estamos esperando 4 años. Claro. El timbre Sí. del Ministerio Cuando Central. se apruebe ya quedar obsoleto. Claro, Sí. son del año 2019, planes 2020-2030. Estamos a 2025, todavía Claro. no tienen el timbre del Ministerio. Y eso que están aprobados por la Seremi de la región. Sí. Pero el Ministerio, y por lo tanto, legalmente, si entráramos al servicio de biodiversidad y la franquicia de los impuestos, no podríamos, porque el Ministerio no nos ha timbrado los planes. Pero bueno, ya me fui para el Sara, lado. pero quería preguntarte específicamente por el potencial del turismo en la red de santuarios. Bueno, lo importante es que uno de los elementos que se ve como relevante con la comunidad local, pero también para poner en valor ese territorio, no solamente una perspectiva de flora y fauna, sino que de que esa flora y fauna y esa conservación contribuya al desarrollo económico, de actividades económicas vinculadas a ese territorio, es que el turismo sale como uno de los elementos evidentes. En el caso de Aculeo, en el caso del Cajón del Maipo, en el caso de Barnechea, para los santuarios que están en la cordillera, claramente hay muchas personas que hoy día viven de actividades vinculadas a turismo, pero son actividades típicas del camping o de vender la cosa, pero no tiene un propósito. Está agotado. Claro. O va al deporte de montaña, pero no tiene un componente de profundizar y por lo tanto cumplir los dos elementos, generar la actividad económica, pero al mismo tiempo profundizar la conciencia sobre el valor del elemento. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos, y que tú lo presentaste como un proyecto del GORE, que es el que estamos trabajando como red de santuario con el gobierno regional, es cómo utilizamos algunas anclas para la actividad turística y que sirva para innovar en la oferta turística, pero al mismo tiempo para llevar a la gente a una relación más profunda con una especie de fauna, que se llaman las especies bandera. Claro. Entonces, por ejemplo, repoblar de guanacos la cordillera de los Andes en la región metropolitana, que no está, porque están bajando en la región de Valparaíso, están cipreses en la sexta región, pero en la región metropolitana están solamente en Cruz de Piedra, que ya están invernando como 300 guanacos. Impresionante, lo que hace la conservación. Es impresionante, y eso ha sido en los últimos 10 años. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa si respetamos este repoblamiento en el Valle del Yeso también, no solamente en el Valle del Maipo, sino que también después en el Valle del Tupungato, que da hacia Barnechea y que da hacia el Parque Los Glaciares y el área que ustedes están trabajando con apoyo de todos nosotros para el decreto? Entonces, aquí tenemos un elemento, por ejemplo, del desarrollo del turismo en áreas protegidas con altos estándares. Estamos pensando, y todos los talleres están orientados a estándares de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, cosa de hacer una armonización entre las actividades y los criterios del turismo naturaleza con los criterios de conservación de la biodiversidad. Entonces, tú ahí logras dos elementos. Logras generar una actividad turística de un alto nivel, en el sentido que es compatible con la conservación de la biodiversidad. Segundo, amplías la oferta turística a un turismo naturaleza, y no solamente ir a correr o a los senderos, sino que también de naturaleza, y por lo tanto aportas el conocimiento sobre ese territorio, y al mismo tiempo vas generando la posibilidad de capacitación local. Por ejemplo, hoy día la Asociación de Guías del Cajón del Maipo está estudiando no deje rastro, está viendo qué es lo que es vegetación xerofítica, que no sabían ni siquiera lo que era, o el bosque esclerófilo andino tiene una diferencia con el bosque esclerófilo costero, etcétera, etcétera. Entonces va elevándose Vamos las cruzando las capacidades, disciplinas, los mundos, claro. las capacidades de los profesionales, y eso implica que hay una mayor posibilidad de generar otras actividades económicas, que son educación, pero turismos especiales, o es un turismo de nicho, de observación de aves, o de cabalgatas, que los arrieros mismos se pueden reciclar y van las cabalgatas, pero a mirar los guanacos. O sea, en el fondo,
estamos generando... Se escucha motivante eso. Exactamente, y estamos generando la posibilidad de que, además de los servicios tradicionales ambientales, podamos generar economías locales basadas en esos servicios ambientales. Y ahí hacemos la circularidad del match entre economía y protección ambiental. Súper, excelente, Sara. Melissa, voy contigo ahora. Mira, hemos hablado de mecanismos financieros, hemos hablado de los modelos de conservación efectiva, hemos hablado de cómo integrar a la comunidad. Estamos hablando ahora también de cómo integramos el turismo como una tremenda oportunidad. Y yo quería preguntarte a ti respecto a la vinculación con la ciencia, sobre todo por la experiencia que ustedes tienen. Tú vienes además del mundo de la ciencia, entonces quería preguntarte ¿qué rol juega la ciencia en esto que estamos hablando? ¿Cómo ha sido la experiencia de usted en ese sentido? Está apagado parece, pero tenemos muchos micrófonos que tenemos que pasar. A ver. Hola. Ahí sí. Ya. Bueno, efectivamente WCS es una organización que basa sus decisiones de gestión de la conservación y de la naturaleza en ciencia. Y eso quiere decir que usamos la mejor información disponible o nos hacemos preguntas pertinentes para mejorar la gestión y el manejo de las áreas. Y bueno, Caruquinca no ha sido distinto en eso. Nosotros, claro, tenemos nuestro plan de manejo. Hemos tenido apoyo de varios científicos e investigadores, dado que también nuestro equipo es pequeño, en formularnos estas preguntas que sean funcionales al manejo de la biodiversidad, en particular de Caruquinca. Y la ciencia con el tiempo nos ha ido dando información para mejorar estas prácticas. Por ejemplo, no sé, voy a volver al ejemplo de los castores, pero los castores hacen sus represas en ecosistemas y afectan los ecosistemas de turbera. Nosotros tenemos grandes humedales de turberas en Caruquinca, bosques subantárticos también, casi la mitad del parque son bosques subantárticos. Y los castores, al hacer sus represas, inundan grandes áreas. Y hemos estado preguntándonos, si sacamos las represas, ¿qué pasa aguas abajo y qué pasa aguas arriba de esas represas? Vamos a drenar turbera y qué pasa con el efecto en el intercambio de gases, en la hidrología de estos ecosistemas. Entonces, estamos como preguntándonos y preguntándole a la ciencia también, bueno, ¿vale la pena remover las represas en todos los lugares o no? ¿Estamos generando más impacto con esta decisión de manejo? Entonces, en ese sentido, la ciencia ha sido un gran aporte. También reconociendo que la ciencia dura no es el único saber o la única forma que valoramos como fuente para tomar decisiones. Como se ha hablado acá, la cultura, nosotros ahora recientemente en nuestro nuevo ciclo de planificación incorporamos al pueblo Selknam porque conocimos que eran un pueblo vivo el año 2018, estaban extintos por la academia y todos nos creímos ese cuento y ahora son parte de nuestra gobernanza, estamos ayudándolos en su propia restauración cultural y eso significa también que ese conocimiento que ellos también están volviendo a reconectarse con el territorio, pero ese conocimiento también vamos a ver cómo lo integramos en nuestra gestión. Y una última cosita, que los científicos también han sido súper relevantes en aportar a nuestro equipo de guardaparques, que no son cuidadores de estancia, ni tampoco son guardias de seguridad hacia la gente que viene, sino que son parabiólogos y ellos son los que hacen los monitoreos, ellos hacen los patrullajes, ellos hacen los censos de cóndores, de elefantes, amarinos, de guanacos, de albatros, van a anillar. Entonces también en ese sentido hemos ido formando a nuestro equipo en ciencia. ¿Y la gente local también participa en esas actividades de ciencia? Sí, bueno, Tierra del Fuego no es un lugar que tenga una gran población. Sí, ¿verdad? Cada vez hay más gente, pero sí vinculamos fuertemente a las escuelas, obviamente, de la provincia de Tierra del Fuego, al municipio, somos parte de la Cámara de Turismo de Timauquel. Entonces, la oportunidad que nos ha dado también esto, que no seamos tantos actores en el territorio, es que podamos sumarlo a estos esfuerzos y obviamente vincularnos con todos, porque es un territorio enorme, somos pocos, nosotros, claro, somos una ONG, tenemos 10 guardaparques, tenemos cierto financiamiento permanente de la misma manera que, con el mismo mecanismo, digamos, que TNC, pero aún así podemos tener una gestión en el 10% del territorio y por lo tanto todo lo que pasa en las otras áreas del parque necesariamente tenemos que vincularnos con los vecinos. Súper, muchas gracias, Melissa. Ustedes no van a creer, pero ya se nos está acabando el tiempo, así que le voy a tirar la pregunta más difícil a mi amiga Fernanda. ¿Ya? Para que vayamos integrando esto, Fernanda, mira, hemos hablado de distintos temas, mecanismos de financiamiento, hemos estado hablando de la importancia del turismo, de la articulación en red, cómo fortalecemos esta red que es multiescalar, es multiinstitucional, es interdisciplinaria, cómo integramos la ciencia, los modelos que estamos ocupando, la comunidad.
¿Cómo todo esto lo podemos llevar a la conservación privada, a desarrollar una conservación privada de calidad, a profesionalizarla? ¿Cómo tú ves el futuro de la conservación privada? Sí, o sea, bueno, creo que a pesar de todo, hoy día sí es un momento de más esperanza que hace tiempo atrás. Por lo menos el servicio hoy día existe, hay una realidad. La conservación, a veces nos gusta más la palabra voluntaria que privada. Privado tiene esa connotación como un poco pesada a veces. Porque además es bonito reconocer que son áreas voluntarias, a nadie lo obligaron a entrar en esto, sino que por voluntad, en el fondo las personas renuncian a muchas cosas para poder poner estas áreas a disposición de la naturaleza, permitirles que la naturaleza ahí continúe. Entonces, o sea, bueno, yo creo que hay muchos caminos trazados, como que el valor de lo que está aquí, que es la red del santuario, así conserva Chile, justamente es en el fondo ir conociendo el camino de los pares y quienes están iniciando, porque esto es, por ejemplo, TNC, efectivamente, la Reserva Costera Valdiviana ha sido un referente para muchas áreas. Nosotros mismos como Cantillana, yo siempre lo he dicho, como que nuestros primeras así, porque la conservación hace 20 años atrás, Cantillana cumplió 18 años, este año, hace 20 años atrás era como una locura esto de la conservación. Tú empezabas ahí, porque eran propietarios que empezaron a despertar muchas veces, lo que vemos, que tenían estas tierras, algunos las fueron adquiriendo, pero empiezas con un ímpetu de decir realmente este lugar es especial y le están pasando cosas a los lugares como este. No quiero que eso pase, quiero que este cerro siga siendo un cerro. Empieza ese camino y era una locura, ¿cachai? Era como, porque en general todo el mundo empieza, porque este loco cerró el cerro, porque qué pasa, sin herramientas el país, ¿cachai? Como había conservación en otras partes, pero en Chile, entonces, por ejemplo, ahí el legado también de Tompkins, creo que también abrió. ¿Tú te acuerdas todo lo que se decía de Tompkins? Sí, era el demonio, ¿no? Que se iba a llevar el país, ¿te acuerdas? O sea, sí, y bueno, así a esa escala sucede en todas las partes donde se empiezan a hacer iniciativas de conservación, porque era raro en un lugar, o sea, y hoy día todavía se ve raro. Lo que pasa es que somos un grupo cerrado muchas veces, que tratamos de expandirnos, pero también somos, como decía el Club de la Marmota, entonces, pero a veces tú sales de ese círculo y hay gente que dice, no, hay algo aquí, como alguien va a querer renunciar a todo por renunciar. Entonces, bueno, hoy día hemos avanzado, miramos el futuro con más esperanza, porque ya sabemos que somos varios, nos conocemos, hay muchas instancias donde nos encontramos, entonces yo creo que eso, y tenemos un servicio. Es delicado, es preocupante el momento, por si acaso. Hay consultas ciudadanas y están abiertas, son disponibles en línea. Todas las personas pueden aportar a las consultas de los reglamentos del Servicio Biodiversidad. Hoy día está abierta en los sitios prioritarios, que son áreas grandes, ¿ya? Y tienen plazos de 1 mes, a veces algunas 2 meses para... Entonces eso es importante, hacerlo como ciudadanos civiles. Que la gente participe. Sí. Por supuesto, porque mañana eso va a ser lo que nos va a marcar las pautas. Así es. ¿Me entiendes? Así que aquí todos los que están acá a participar de esas consultas ciudadanas. Y el problema es que el ministerio propone y la ciudadanía dispone, y la ciudadanía no es la sociedad civil que quiere conservar. Piensa que parte de toda esa sociedad son todos los gremios que finalmente ven la ley y el Servicio de Biodiversidad como una amenaza. Claro. Porque viene a proteger la naturaleza, que es de donde se extraen recursos muchas veces. Entonces las peleas son feroces y es importante que como ciudadano, si queremos aportar algo, por ejemplo, estar ahí, si quiera decir, sí, queremos los sitios prioritarios, por favor no los sigan recortando, ya los recortaron, y así hay otras leyes, hay otros reglamentos. Entonces, bueno, pero yo, mira, quería como redondear esto, como que creo, o sea, vemos el futuro con esperanza. Creo que el valor de las redes, esto de transmitir la información, el trabajo TNC, o sea, estamos en un proceso, por ejemplo, de apoyo de homologación de los santuarios. Hay otras áreas que están mirando la posibilidad de afectarse. Todo lo que va a pasar con el Servicio de Biodiversidad, de cómo va a ser la conservación privada en el futuro, depende de cuántos incentivos o desincentivos hayan. Por eso es tan delicado, porque si tú le dices a una persona que no se ha metido, que en realidad te van a poner todas estas condiciones, que puede ser porque muchos estamos dispuestos a someternos, pero también hay diversidad. No todos vamos a ser parques nacionales. Hay más posibilidades, ¿cachai? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La visión de la conservación no tiene que ser esa conservación estricta, ¿cachai? También hay otras posibilidades. Pero además de que se demoran 5 años en aprobarte un documento, esas cosas, eso tenemos que apoyar a los servicios del Estado a mejorarlo, ver mecanismos, y por eso es importante participar, porque eso va a decidir
que después sea realmente atractivo y además, por supuesto, los incentivos económicos. Y eso es un tema. Hasta las grandes ONGs tienen complicaciones, pero eso, ¿por qué no tenemos recursos suficientes para conservar naturaleza? Porque todavía no posicionamos todo lo que la naturaleza nos entrega. Todavía no entendemos, y bueno, y con esto cierro, creo que parte de esta crisis de naturaleza que tenemos, la crisis, los problemas ambientales, el cambio climático, la triple crisis, en fin, la pérdida de biodiversidad, tiene que ver, es un problema que nació del ser humano y es del ser humano. Es decir, antes que la crisis ambiental estuvo la crisis humana de la desconexión de la naturaleza. Eso es lo que nos llevó a este lugar. El no entender esa dependencia, el no poder, en el fondo, y hoy día no poder, también las personas, el problema es que se desconectaron y hoy día hay muchos que no saben que esa conexión existía y las personas empiezan a reencontrarse y desde esa perspectiva, por ejemplo, hoy día surge este nuevo concepto que es el turismo de bienestar y que está muy vinculado a los servicios de la naturaleza, porque finalmente no, y a mí me pasa esa desesperanza cuando yo digo cómo la gente que ni siquiera se cuida a veces a sí misma, que hay muy pocas nociones de autocuidado, le explico que además tiene que cuidar el suelo, la vegetación, sí. Entonces, Chile, en términos, por ejemplo, de la adolescencia, tenemos la mayor tasa de suicidio en Latinoamérica. Y ahí sobre todo juvenil. Y ahí te das cuenta que hay un problema del ser humano que lamentablemente, de alguna forma, todos tenemos que ayudar a abordar, y lo podemos hacer con naturaleza y lo podemos hacer con turismo, para poder ir sanando la naturaleza. La sanación de la naturaleza o la conservación, lo podríamos decir, pero necesitamos sanarla también, va absolutamente vinculada con también esta reconexión con el ser humano. Oye, qué buen cierre, Fernanda. Muchas gracias por el trabajo. Gracias a ti, Fernanda, gracias Melissa, gracias Francisca, gracias Sara, gracias Juan José por este panel y por justamente promover esta conexión entre las personas y la naturaleza. Así que gracias a ustedes y cumplimos casi con el horario, ¿eh?